Galileo di Vincenzo Bonatiu de Galilei. Chinga, pinche nombre. Tenía, sí, era italiano. Se entiende. El Bonucci. Nacido en Pisa, Italia, un 15 de febrero de 1564. Fue el integrante de una familia perteneciente a la nobleza menor. La familia, integrada por Vincenzo Galilei como padre y Giulia Amanati como madre, y 7 hijos. A la madre, no tenían tele. No existían esos tiempos, no, eran solo libros o la iglesia. Imagínate estar todo el tiempo en barco, güey, también. Embarcaba cada rato. Llegaban al puerto, ¿no? Las millones de naves. Se dedicó al comercio de telas, aunque Vincenzo era uno de los mejores músicos laudistas de la época, logrando experimentaciones que aportaron demasiado avance al mundo de la música. Prefirió dedicarse al negocio familiar de su esposa, Giulia, en el comercio de telas. En 1581, a la edad de 16 años, influenciado por su padre, tras varios esfuerzos comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Pisa. Sin embargo, muy pronto se daría cuenta que su interés y vocación cambiaba de rumbo hacia las matemáticas y la física. Fue entonces donde tomó la decisión de viajar a Florencia, sin siquiera haber concluido sus estudios ni ningún diploma. Galileo quería dejar huella y siempre rechazó la idea de ser comparado con los otros profesores de su época. Por tal motivo, aún siendo estudiante, en 1586, continuó con sus estudios sobre las oscilaciones del péndulo, elaborando su teoría de movimiento constante e inventando el pulsómetro. Este aparato permite ayudar a medir el pulso y aporta una escala de tiempo que aún no existía en la época. Además, comienza sus estudios sobre la caída de los cuerpos. Oye, este dato está súper interesante porque creo que muy pocas personas que no están involucradas en la medicina saben quién inventó el pulsómetro. Sí, tal cual sus antecedentes y todo eso. Entonces mucha gente que ahorita tiene hipertensión le debe la vida a Galileo Galilei para que se la detecten. Punto que a lo mejor la vida no, pero sí cuando se les sube o se les baja. Se den cuenta. No, claro que no, porque también ahí te diagnostican. Mi mamá tiene que estar agradecida, yo al rato le voy a decir. Ah, bueno, ok. Mándale saludos a Gali. Escríbele una carta, se lo mandamos a... En globito como... En globito como... Su dominio de las matemáticas era tal que en 1589 obtuvo una plaza catedrática en ese campo en la Universidad de Pisa. Nada más convertirse en profesor, ya se procuró las primeras antipatías al exponer que en sus clases nunca se supondría como cierto nada que careciera de una explicación razonada, afirmando que son pocos los que indagan, se creen más doctos o intelectuales por tener el mayor número de textos, y que no le importaba que una tesis sea contraria a la opinión de muchos mientras corresponda a la experiencia y la razón. Galileo estaba enunciando los principios de aquello que más adelante sería conocido como el método científico, es decir, la comprobación empírica de los hechos mediante la experimentación, la observación directa y el razonamiento lógico. Entre los años 1589 y 1592, Galileo empezó a alejarse de los estudios puramente matemáticos para dedicarse a la experimentación. Estudió temas como la aceleración uniforme, la inercia y la mecánica en su taller privado. Descubrió todo tipo de hechos físicos, como que un objeto que cae tiene la misma aceleración independientemente de su peso. Para esto, dejó caer 2 esferas de distintas masas desde la parte alta de la torre inclinada de Pisa para demostrar que el tiempo de descenso es independiente de la masa del cuerpo que cae, que un proyectil sigue una parábola en su trayectoria de un punto a otro y que un cuerpo que se desplaza sobre una superficie perfectamente lisa rueda a velocidad constante y en el vacío lo haría indefinidamente. Galileo utilizó este último punto para explicar un antiguo problema. Si la Tierra gira alrededor del Sol, ¿cuál es la causa de su movimiento? Galileo demostró que suponiendo que Dios lo hubiera puesto en marcha de la creación, no era necesaria ninguna fuerza continua. En 1592 se trasladó a la Universidad de Padua y ejerció como profesor de geometría mecánica y astronomía hasta 1610. Padua pertenecía a la poderosa República de Venecia. Lo que dio a Galileo una gran libertad intelectual, pues la Inquisición no era poderosa ahí. Así que podía efectuar sus investigaciones sin muchas preocupaciones. Galileo se interesó profundamente por la astronomía, y a partir de 1597 inició una correspondencia duradera con otro gran pensador y astrónomo, Johannes Kepler. Estos dos hombres encontrarían las pruebas físicas para confirmar las controvertidas teorías de Nicolás Copérnico y enterrar finalmente las anticuadas de Ptolomeo. Copérnico creía que la Tierra giraba alrededor del Sol, mientras que Ptolomeo creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Galileo rechazó los métodos de trabajo tradicionales del astrónomo medieval,
que consistían en crear meticulosos gráficos y tablas, utilizando complejas matemáticas, y en su lugar centró su telescopio en la observación directa y el descubrimiento. En este sentido, Galileo cambió fundamentalmente la noción de lo que era la astronomía. Bueno, hasta aquí podemos encontrar que Galileo es el padre de la astronomía, como todo el mundo lo conocemos, como nos enseñaron en la secundaria, en la primaria y en la prepa. Pero ya se empieza a sentir aquí la caudalidad del colonialismo, ¿eh? Exactamente, hacia ese punto vamos. También algo que quería como que afianzar es, a pesar, o sea, también el cerebro de esta persona, de Galileo, para los compas, que el Gali, que a pesar de no tener como que el interés de estudiar medicina, se fue de la universidad y fue como de, sí, pero antes de irme, ahí les va. El pulsómetro, güey. Toda una diva. ¿Verdad? Sí, la neta sí. Y, o sea, chécate lo que también hizo él. Sin estudios y sin diploma se salió de la escuela y aún así les dejó un diploma. Pues es que era un gran científico, un diploma, un descubrimiento, perdón. Un gran investigador, un descubridor. Mejor dicho, un inventor, ¿no? Un inventor y creador. Sí, porque, o sea, aparte estamos tomando en cuenta que él dejó las bases, a lo mejor del método científico que se conoce ahora, que ya se habían conocido desde antes, porque ya había muchas... Sí, había, ¿cómo le dicen? Había un antecedente del estudio, y ya él como que llegó a darle, digamos, la estructura, y ya de manera palpable, porque sí, tal cual, antes eran, o sea, por lo que están en los escritos, antes eran los descubrimientos en base a ideas, en base a lo que alguno pensaba, era como que... en cuanto a opiniones, por así decirlo. Ajá, digamos que era una razón colectiva en una razón... Justamente así. Comprobada, ¿no? Exactamente. Entonces él llegó a como que a unificar estas ideas en, ok, se va a llamar de esta forma y va a ser primero este proceso o este punto, después este otro y después este otro, que es lo que ya conocemos como método científico. Bueno, aquí me gustaría resaltar un punto también. Estamos hablando de la Santa Inquisición, ¿eh? Sí, una época muy brava. Sí, turbio. Precisamente fue que él nació en Pisa, se fue a estudiar a Florencia y de ahí se estuvo moviendo en diferentes partes porque tal cual estaba este tema de la iglesia. Entonces... La iglesia que siempre nos ha dejado maravillados en el aspecto de cómo perseguía a pensantes, cómo perseguía a la gente que podría ser un cierto modo de tener una controversialidad contra la iglesia, de que lo que ellos decían tenía que ser ley porque Cristo, Dios y esto. Sí, tal cual. O sea, yo la neta sí me pongo a pensar así de, no, yo no creo personalmente que Cristo haya dicho, pues sí, la Tierra es el centro de todo el universo, o sea, no mames, no, o sea, porque la luz del sol no nos llegaría directamente todo el tiempo. Exacto. Variando, bla, bla, bla. No, o sea, lo que ya ahorita ya conocemos. Que sí, ya... ajá, también eso. Hay una frase que me gusta mucho que es no critiques o no juzgues la ignorancia del pasado con el aprendizaje del presente o con lo aprendido del presente. Entonces, claro, ahorita ya hay muchas otras formas de saber que no es el planeta el centro del universo. Y que también no es plano. Y que tampoco es plano, obviamente. Pero sí, justo esa idea de que la iglesia no quería que tuvieran como que alguna otra forma de pensar o que se salieran de sus... de su control, por así decirlo, pues obviamente se volvía una cacería de brujas prácticamente. Sí, porque iban tras estas personas que tenían las respuestas a veces incógnitas y de manera palpable. Eso era lo peor. Que no era nada más una idea colectiva, sino que era de manera palpable, de decir, es esto, y por esto es que funcionan las cosas así, a grosso modo, ¿no? Y yo espero que nos esté escuchando algún terraplanista, la verdad, o que nos esté viendo, para que aprenda algo. No. Sí, güey, la neta, güey. No a ver, esta va con intención. Sí, la neta, güey. Va bien tirada la bola ahí. La pedrada va al perro. No, como dijera mi pueblo, para el perro la pedrada. Entonces, pues para ellos va. A ver si así se les queda. Con gusto e intención. Sí. Que no creo, güey, porque a pesar de que existen tantas pruebas, güey, son de las personas que dicen, no, la Tierra sí es plana. La tierra, mis huevos también son planos, cabrón, ¿no? Y tú sabes que no. Bueno, ni los tuyos. No, de hecho no. Entonces, eso es lo que me refiero, ¿no? Pero tenemos ya los indicios principales de una gran mente. Vamos a seguir descubriendo ya ahora su vida madura.
Ya, entrando a la cómo fue adultez. creciendo del pequeño Galileín Galilei, el al gran varón. No. al En la sala de un hospital. No, hay que tener más respeto por Sí, Gali. sí. El Gali, él hizo cosas chidas. Sí, la neta sí.